John H. Hyman se honra en presentar una serie de ediciones extraordinarias con motivo del 25º aniversario del noticiero cinematográfico Revista Nacional. Esta primera edición está dedicada a la épica lucha reivindicadora de Panamá, porque justamente en este momento entramos en la más decisiva etapa de las negociaciones. Fue el 13 de febrero último que el grupo negociador norteamericano llegó a Panamá para comenzar una nueva ronda de conversaciones. La primera desde que el presidente Carter se encargó del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El canciller Nicolás González Herrevilla y los principales negociadores panameños dieron la bienvenida al embajador Bunker y al nuevo conegociador Saul Linowitz, y a los demás miembros de la comitiva a su llegada a Tocumen. Saliéndose del acostumbrado patrón, el embajador Bunker optó esta vez en hacer algunas declaraciones públicas en torno al deseo expresado por el presidente Carter de que se llegue a formular prontamente un tratado mutuamente satisfactorio, presentando a la vez al nuevo conegociador Saul Linowitz, quien actuará como representante personal del presidente Carter. La isla de Contadora sirvió de nuevo de escenario a las conversaciones que comenzaron a tempranas horas del día 14 de febrero en un ambiente sereno y quizás algo más formal que los anteriores. Máxime que en Panamá se había recibido con cortés reserva las declaraciones norteamericanas que en enero pasado ocuparon las primeras planas de los periódicos. Aun cuando no se han dado detalles de las conversaciones, ya que éstas se llevaron a cabo a puerta cerrada, es lógico asumir que los negociadores panameños actuaron con cautela. No se trata de intransigencia, como dicen algunos, sino de la amarga experiencia adquirida en 3/4 de siglo de esperanzas frustradas, de promesas incumplidas, de interpretaciones unilaterales y de negociaciones casi sin fin. Con esto en mente, la Revista Nacional presenta esta histórica reseña para que se comprenda mejor la posición de Panamá en las negociaciones y para recordar las patrióticas luchas y sacrificios de muchas generaciones de panameños. El resentimiento y la disconformidad con el Tratado de 1903 no son cosas de última hora. No es un problema creado por la presente generación. Y ya en los periódicos de 1904 se palpa la fuerte reacción del pueblo de Panamá contra ese tratado que ningún panameño firmó. Por ejemplo, en la Estrella de Panamá, de octubre de 1904, vemos la traducción de la carta del presidente Teodoro Roosevelt a su ministro de guerra, William Taft. El pueblo de Panamá se ha alarmado sin motivo con el establecimiento de un gobierno en la zona del canal por la Comisión. Aparentemente se teme que se establezca en parte de su territorio una comunidad independiente y competidora que perjudicará su comercio, reducirá sus rentas y disminuirá su prestigio como nación. Es interesante, por decirlo menos, que el mismo Teodoro Roosevelt consideraba la zona del canal territorio panameño cuando dijo: Panamá teme que se establezca en su territorio una comunidad independiente. Y aquí viene ahora lo medular. Nosotros no tenemos la menor intención de establecer una colonia independiente en el centro de la República de Panamá, ni ejercer mayores funciones de gobierno que no sean las necesarias para permitirnos convenientemente y con seguridad construir, mantener y explotar el canal. Presidente Teodoro Roosevelt, hablando en Panamá, 1906. Señor presidente Amador, yo os empeño mi palabra y en nombre de mi país os ofrezco a vos y a vuestro pueblo las seguridades de un cordial apoyo y un tratamiento fundado en las bases de una completa y generosa igualdad entre ambas repúblicas. Como nación soberana, Panamá tiene el innegable derecho al pleno goce de los beneficios que significa el canal. Presidente Franklin Delano Roosevelt, 1936.
Habrá perfecta, firme e inviolable paz y sincera amistad entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá y entre sus ciudadanos, y el goce pleno de los beneficios de todo orden que el canal debe proporcionar a las dos naciones que hicieron posible su construcción. Presidente Eisenhower, 1959. No cabe la menor duda que Panamá es el soberano titular en la zona del canal. Presidente John F. Kennedy, 1961. Cuando dos naciones están vinculadas por un tratado que una de las dos partes considera insatisfactorio, entonces ambas partes deben discutir y resolver esos puntos de insatisfacción. Presidente Lyndon B. Johnson, septiembre 24 de 1965. El Tratado de 1903 será abrogado. El nuevo tratado reconocerá de manera efectiva la soberanía de Panamá sobre el territorio de la actual zona del canal. Presidente Richard M. Nixon, por intermedio del secretario de Estado Henry Kissinger, el 7 de febrero de 1972 en Panamá. In the President's name, I hereby commit the United States to complete this negotiation successfully and as quickly as possible. En nombre del presidente, comprometo aquí a los Estados Unidos a completar con éxito esta negociación tan rápidamente como sea posible. 7 solemnes promesas de los hombres más poderosos de su tiempo, quienes 7 veces empeñaron su palabra. Bonitas palabras, pero palabras que el viento se llevó. Porque la realidad histórica es otra, y todos la conocemos. Sí, aún hoy día, 73 años más tarde, unge en la zona del canal un gobernador, quien desde su palacio en la Loma dirige los destinos de su feudo con ademanes de potentado imperial, interpretando los tratados de acuerdo con sus propios intereses. El doctor Harmodio Arias, quien siendo presidente de la República logró en 1936 una revisión parcial del hasta entonces sacrosanto tratado, dijo: los Estados Unidos reciben por concepto de peajes y del ferrocarril millones al año. ¿Y Panamá qué recibe? La anualidad de $250.000. En cambio, beneficios como saneamiento y acueducto los estamos pagando en dinero contante y sonante. Y a pesar de ello, a cada instante nos insultan haciendo creer que lo recibimos por cuenta del Tesoro americano. Y después no entienden el resentimiento de nuestro pueblo. Hablando del tratado, dijo: tuve buen cuidado de incorporar la minuta del secretario de Estado Cordell Hull, que ratifica la igualdad de oportunidades y trato a los panameños, consignado en la orden del secretario de Guerra de 1908 y las órdenes ejecutivas de 1914 y 1920. Pero cuando 17 años más tarde, en 1953, el presidente Remón inició nuevas negociaciones, aún no se había cumplido lo convenido de buena fe en 1908, en 1914, en 1920 y 1936. Por lo que Remón y sus negociadores insistieron con energía sobre este punto, y hasta en su visita al presidente Eisenhower exigió igual salario por igual trabajo. Tuve que salvar grandes dificultades, y no fue sino el 28 de diciembre de 1954 que Remón pudo presentar a la nación las condiciones del nuevo tratado en su última actuación oficial, ya que balas asesinas cegaron su vida el 2 de enero de 1955. Transcurridas apenas 3 semanas, a las 11 de la mañana del 25 de enero, se firmó el tratado Remón-Eisenhower en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, siendo los firmantes el presidente Ricardo Manuel Arias Espinosa, el canciller doctor Octavio Fábrega y el embajador norteamericano señor Chapin. Aunque el nuevo instrumento no llenaba todas las aspiraciones panameñas, se habían logrado concesiones que en 1955 parecían magníficas, ya que nadie sospechaba en aquel momento que el cumplimiento de lo pactado iba a demorar aún por largos años. Uno de los puntos cardinales del tratado está contenido en el inciso A del primer párrafo del Memorándum de Entendimientos, que establece claramente que el salario básico de toda categoría
será siempre el mismo para todo empleado elegible, ya sea ciudadano panameño o norteamericano. Más adelante dice: los Estados Unidos de América proporcionarán a los ciudadanos de la República de Panamá igualdad de oportunidades para empleo en todos los cargos, etcétera, etcétera. Ahora bien, no se trataba de una nueva conquista, porque ya el Tratado Arias-Roosevelt de 1936 estipula que los Estados Unidos mantiene y mantendrá como política suya el principio de igualdad de oportunidades y de trato, consignado en la orden del secretario de Guerra del 23 de diciembre de 1908 y en las órdenes ejecutivas del 2 de febrero de 1914 y del 20 de febrero de 1920, que aseguran a los ciudadanos panameños empleados en el canal o en el ferrocarril igualdad de trato con los empleados que son ciudadanos de los Estados Unidos de América. Pero en junio de 1959, cuando se tomaron estas vistas en la Cancillería, seguía aún la innoble discriminación contra el trabajador panameño en la zona del canal. A los 51 años de las órdenes del secretario de Guerra y del Ejecutivo, a los 23 años del Tratado Arias-Roosevelt y a los 4 años del Tratado Ramon-Eisenhower. Y todavía hay los que dicen que somos intransigentes. Donde los efectos del incumplimiento del tratado se reflejaban con mayor intensidad, era la Cancillería, donde los sindicatos de los trabajadores panameños en la zona presentaron constantemente graves denuncias contra las autoridades oneitas por interpretar la ley a su antojo, aferrándose a condiciones perfectamente anacrónicas. En repetidas ocasiones, levantó la Asamblea su voz de protesta, manifestando el honorable diputado David Zamudio: deseamos ganarnos la vida honorablemente, de acuerdo con lo pactado, pero ¿de qué sirven los tratados cuando el encargado de la compañía del canal, señor Potter, puede interpretarlos a su antojo? El suplemento Estadística Panameña, preparado en 1964, es un formidable reto a la gran nación del norte, porque una igualdad donde el norteamericano gana $782 contra apenas $210 para el panameño no es igualdad, sino una burla. Y todavía hay quienes dicen que somos intransigentes. Pero regresemos al año 1956, cuando Panamá estaba prácticamente convertida en capital de las Américas, como sede de la primera reunión de los presidentes de todo el continente. Uno de los primeros en llegar, el presidente de Chile, general Carlos Ibáñez del Campo, es recibido por el presidente Arias y todo el imponente ceremonial militar y civil, de acuerdo con su alta intención. Momentos más tarde, llegó el presidente Magloa, de Haití, seguido en rápida sucesión por los gobernantes de las 18 naciones que acudieron a la histórica cita, y ni la inclemencia del tiempo impidió su calurosa bienvenida. El presidente Ruiz Cortines de México, Figueres de Costa Rica, Castillo Armas de Guatemala, Aramburú de la Argentina, Velasco Ibarra del Ecuador, un número sin precedentes de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todo el continente se han concentrado en Panamá para cubrir en todos sus detalles este magno evento que reúne, por primera vez en la historia, a los presidentes de este hemisferio para formular una política panamericanista que asegura un desarrollo económico y social más fecundo para los pueblos iberoamericanos. La presidencia de la República estaba totalmente colmada de gente, cuando los presidentes de 18 países americanos se sentaron alrededor de una sola mesa para escribir la Declaración de Panamá. La última página del histórico cónclave se escribió el 21 de junio de 1956, cuando los mandatarios se reúnen frente al venerable Salón Bolívar para firmar el trascendental documento que fija como principio básico que el Estado existe para servir y no para dominar al hombre. Aboga por una mayor cooperación interamericana en la solución de los problemas económicos y pide, con máxima prioridad, la defensa de la dignidad del hombre,
sus derechos fundamentales y valores espirituales gravemente amenazados por ideas y fuerzas extrañas. Para Panamá, en constante lucha por su identidad soberana en todo su territorio, ha sido de indiscutible importancia esta cita con la historia en suelo panameño. 24 horas más tarde, logró el presidente Arias que el presidente Eisenhower firmara al fin la ley que autoriza los fondos para la construcción de un puente sobre el canal negociado, acordado y aprobado hace 20 años, para que reemplazara el anacrónico sistema de transbordo o ferry, que se le llamaba así, que impedía una mejor comunicación y desarrollo de nuestro interior. Con todo y esto, el puente siguió siendo un espejismo, una ilusión que jamás íbamos a alcanzar pese a pactos, tratados y memorándums, porque no fue sino el 12 de octubre de 1962, 26 años después del Tratado Arias-Roosevelt, que se inauguró la obra. Y aún hay quienes dicen que somos intransigentes. La ceremonia no fue un evento alegre y festivo, debido al resentimiento general por la exagerada demora en el cumplimiento de lo pactado, y la mayoría de los que asistieron lo hicieron por obligación protocolar, esperando tan solo que don Mauricio Thatcher cortara la tradicional cinta. Hasta la simple devolución de los terrenos del ferrocarril se demoró 6 largos años, y no fue sino el 28 de octubre de 1960 que el presidente Chiari pudo observar la salida del último tren de la estación de la Plaza 5 de Mayo a las 3 de la tarde. Sobre esto de los terrenos del ferrocarril hay algo muy curioso. Entre 1913 y 1955, Panamá pagó a los Estados Unidos la suma de $24.440.000 como alquiler de los lotes de Colón y el Marañón, o sea, los terrenos del ferrocarril. Durante ese mismo tiempo, 1903 a 1955, Panamá recibió de los Estados Unidos $16.780.000 en concepto de alquiler por la zona del canal y la concesión del ferrocarril. Es decir, pagó a los Estados Unidos en alquileres de su propia tierra $7.660.000 más de lo que los norteamericanos pagaron a Panamá por la zona del canal y el ferrocarril. Cosas veredes, Sancho. De incumplimiento del tratado habló también el doctor Ricardo J. Alfaro, expresidente de la República, ex magistrado de la Corte Internacional de La Haya y principal negociador del Tratado de 1936, que establece clara y llanamente, al igual que la Declaración Conjunta de 1933, que para el canal pasó el término de su construcción y ahora solo debe considerarse que está en el de su conservación, defensa, etc. Añade el doctor Alfaro que bajo ningún concepto puede considerarse como conservación las nuevas construcciones como el programa del ensanche que a un costo de muchos millones se está llevando a cabo en el canal. No discute la bondad o necesidad de la obra, pero por lo menos debería haberse buscado el visto bueno del socio, en vez de actuar con olímpico desdén de lo pactado, y nos llaman intransigentes. Pero no todos los americanos eran ciegos. El doctor Milton Eisenhower, impresionado por las exposiciones que con máxima franqueza le formuló el presidente de la Guardia en 1958, presentó en Washington recomendaciones constructivas y dignas que desafortunadamente no fueron tomadas en cuenta. ¡Qué lástima! Quizás se habría evitado lo del tristemente célebre 3 de noviembre de 1959, cuando se desató la más absurda acción policíaca y militar contra unos jóvenes quienes en sencillo y patriótico gesto trataron de colocar unas banderitas al otro lado de la avenida 4 de Julio, lo que tuvo como lógica consecuencia la aglutinación de todo un pueblo. Con chorros de agua, con bombas lacrimógenas, con garrotes y pistolas en mano, se enfrentaron los héroes policías de la zona a ese temible enemigo.
Helicópteros militares volaron bajitos sobre la capital, en misión de reconocimiento, provocando aún más la ira del pueblo. Barricadas de la soldadesca americana dignas de una guerra formal adornaron la gran avenida. Y cada nuevo despliegue de la maquinaria bélica aumentó la indignación de los jóvenes panameños. ¡Qué cuadro más bochornoso! Un pueblo sin armas frente a las bayonetas de los infantes de marina. ¡Qué loco intento! El de este gobernador soberbio, quien trató de apagar con bayonetas la llama patriótica de una nación. Se repitió lo de siempre. Apresuradamente y visiblemente incómodo, llegó en misión especial el subsecretario de Estado Livingston Merchant, anunciando que el gobierno de los Estados Unidos había decidido hacía un mes aceptar las medidas en respuesta a las quejas formuladas por Panamá, medidas que característicamente llegaron tarde. Fue a raíz de estos acontecimientos que en la noche del 26 de noviembre de 1959, el presidente don Ernesto de la Guardia, hijo, pronunció su ya histórico discurso advirtiendo que la perpetuidad no puede ser pactada ni por hombres ni por naciones, porque solo Dios es eterno. Y defendiendo con vehemencia nuestros derechos soberanos, dijo: por ninguna causa debe nuestra bandera ser llevada a la zona del canal a empujones o a golpes, para no poner en tela de duda el legítimo derecho que tiene de ondear en ese territorio. Insistió el presidente, los problemas vinculados al canal deben mantenerse alejados de las disputas y cálculos partidaristas, porque la patria es causa que nos une a todos. El pueblo respondió a las patrióticas exhortaciones de don Ernesto de la Guardia, cuando 2 días más tarde, el 28 de noviembre, delegaciones de todo el país comenzaron a llegar para incorporarse a la gran manifestación cívica de reafirmación de nuestra soberanía, que fue convocada por la universidad en los alrededores de la Plaza Porras. Allí, confundiéndose entre la multitud, estaban diputados, abogados, estudiantes, obreros e industriales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, banqueros, el expresidente Arias, Mota, Oteiza, el doctor Castillero y muchos otros, formando un sólido frente de innegable repercusión internacional. Fue una gran victoria diplomática y de fraternidad internacional cuando el canciller Moreno, encabezando la primera misión diplomática panameña invitada por el gobierno de Colombia, condecoró al presidente doctor Alberto Lleras Camargo en los precisos momentos en que Panamá más necesitaba de amigos y aliados. La llegada del presidente colombiano a Panamá el 3 de abril de 1960 marca un vértice de enorme trascendencia en la historia de las dos naciones, ya que es la primera vez que un presidente de Colombia, en ejercicio de su cargo, llega a tierras panameñas, y no es exagerado suponer que todas las personas aquí reunidas están conscientes del momento histórico en que participan. El mismo día, en horas de la tarde, se reúnen los dos mandatarios en el Salón Amarillo de la Presidencia para firmar en solemne ceremonia algunos tratados que estrechan aún más los vínculos que por tradición, por historia y por nexos familiares unen a las dos naciones. Sincero apoyo a la causa panameña ofreció también la entonces ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Golda Meir, la que subrayó la similitud entre las dos naciones, ambas jóvenes, chicas y con serios problemas con vecinos poderosos que disputan sus derechos soberanos.
De gran interés fue también el respaldo que ofrecieron tan destacadas figuras políticas americanas como el senador Smathers y el eminente hombre público Adlai Stevenson, quien abogó hasta en rueda de prensa que los soneitas, por sus ideas colonialistas, sean reemplazados por americanos contratados a plazo fijo. Otro instante histórico captado por la revista Nacional tuvo lugar a las 8:30 de la mañana del 17 de septiembre de 1960, cuando el presidente de la República preparaba el comunicado en que participaba a la nación que había recibido oficialmente la proclama del presidente Eisenhower en el sentido de que la bandera panameña sería izada en la faja canalera. Y así, gracias a una política viril, patrióticamente respaldada por toda la nación, pudimos salvar otro eslabón en el largo camino que tarde o temprano nos ha de llevar a la conquista plena de nuestros derechos soberanos. El mismo día, el embajador americano Joseph Farland informó a la prensa que se trabajaba día y noche para acondicionar el llamado Triángulo Shaler a fin de tener todo listo el miércoles 21 de septiembre, cuando el pabellón nacional habría de izarse por primera vez en la zona del canal. En los precisos momentos en que se realizó, a las 9 de la mañana del 21 de septiembre de 1960, el brillante acto, el presidente electo, don Roberto F. Chiari, en gesto que le honra, visitó a su adversario político, el presidente de la Guardia, para compartir con él, como panameño, este momento feliz para la nación. Y cuando 6 semanas más tarde, el 4 de noviembre, nuestro glorioso pabellón es paseado en medio de jubilosos vítores por las calles de la zona del canal, el futuro de Panamá se vio esplendoroso y relumbrante. Esta impresión se afianzó aún más cuando a fines del 61 el presidente Chiari dio a conocer la invitación del presidente Kennedy para que ambos discutieran los puntos de insatisfacción en el tratado. El 12 de junio de 1962 arribó el presidente Chiari al aeropuerto de Washington, donde es recibido por el presidente Kennedy, con quien acto seguido pasa revista a la imponente Guardia de Honor. Poco más tarde, llega la comitiva panameña a la Casa Blanca para su primera reunión formal, iniciándose así las conversaciones de cuyos resultados estuvo pendiente todo Panamá. Al principio se presentaron inesperadas y necias dificultades, pero después de 3 días de trabajo se reflejaba en el rostro de los mandatarios la satisfacción por haber encontrado la fórmula que parecía asegurar soluciones positivas. El nuevo ambiente de amistad entre las dos naciones salió a relucir también en Nueva York, donde el presidente Chiari fue recibido calurosamente por miles de personas en el primer desfile de confeti o ticker tape que fuera dispensado a un mandatario panameño. En Panamá se instaló de inmediato la comisión de alto nivel con 2 representantes personales de cada mandatario para estudiar y resolver los puntos de insatisfacción en los tratados vigentes, pero de nuevo ofrecieron oposición los funcionarios del 4º piso del Departamento de Estado. Y entonces sobrevino, a las 7 de la noche del 22 de octubre de 1962, el desconcertante anuncio del presidente Kennedy sobre armas nucleares en Cuba y la consiguiente implantación de un bloqueo naval a la isla, lo que puso dramáticamente de relieve la interdependencia de la seguridad de Panamá y Estados Unidos debido a la patente beligerancia del canal, porque la famosa neutralidad se fue otra vez por la borda, ya que ningún barco enemigo pudo transitar el canal durante la emergencia. Esta fue la 4ª vez en 50 años que los Estados Unidos suspendieron lo que no era otra cosa que la neutralidad del embudo, creada única y exclusivamente para su propia seguridad y sus intereses comerciales.
y nos llaman intransigentes. El presidente Chiari, a su llegada al Teatro Nacional de San José de Costa Rica, estaba hondamente preocupado por la incomprensible demora en las labores de la llamada Comisión de Alto Nivel, creada para resolver los puntos de insatisfacción entre Estados Unidos y Panamá, razón por la cual aprovechó esta magna reunión de los 7 presidentes de Centroamérica, Panamá y Estados Unidos el 19 de marzo del 63 para subrayar en su discurso que los pueblos tienen razón en exigir a sus mandatarios una solución rápida y oportuna de los problemas, advirtiendo con cierta vehemencia la paciencia de los pueblos tiene límites. En una reunión privada de los 2 mandatarios al día siguiente, el presidente Kennedy, después de enterarse de las dificultades, prometió buscar una fórmula para acelerar las labores de la comisión. Pero ni esto dio resultado, por lo que el gobierno de Panamá, y con mucho pesar, anunció 2 meses más tarde su decisión de disolver la llamada Comisión de Alto Nivel, que a todas luces resultaba estéril. Tanto el canciller Solís como el doctor Octavio Fábrega explicaron que los integrantes norteamericanos tenían que consultar a Washington hasta por una coma. Y de nuevo, Panamá se sintió defraudada y confusa. Una de las muy pocas cosas logradas por la famosa Comisión de Alto Nivel fue el convenio sobre el uso de la bandera que entró en efecto con la izada de nuestro pabellón frente al edificio de la administración del canal. ¿Para qué era eso? Casi de inmediato se suscitó la abierta rebelión de los Onians contra la orden ejecutiva de su presidente, y el famoso Mr. Doyle trató de sentar en el banquillo de los acusados a su propio gobierno, simplemente porque el mencionado convenio era contrario a sus ideales colonialistas. Y hasta los estudiantes de la zona, asusados por sus padres, desafiaron y se burlaron de este solemne acuerdo, llevándonos así a los trágicos eventos del 9 de enero de 1964, que interrumpieron la vida pacífica de la nación, colocando a miles de jóvenes frente a los rifles y tanques del más poderoso ejército del mundo. Un puñado de jóvenes, desfilando con el pabellón nacional en alto, infundió el pánico a los soneitas. Un grupo de panameños, armados con piedras, palos y pintura, fue suficiente para llamar a los tanques. Allí están, algo escondidos, porque tanques contra un pueblo sin armas no se ve muy bien en la prensa mundial, pero allí están. Hasta en la sombra de la Asamblea Nacional se persigue a los jóvenes, y he aquí los impactos. En la misma Asamblea, aunque el general O'Meara dijo a la prensa internacional que los americanos solo hicieron 9 disparos con cartuchos que se usan para cazar patos. Debe haber patos muy grandes en los Estados Unidos. La verdad es que nuestras calles quedaron convertidas en tierra de nadie. Se cortaron nuestras comunicaciones terrestres como si se hubiera declarado una guerra formal. Barricadas y destrucción por todas partes, mudos testigos de la lucha de la soldadesca norteamericana contra nuestro ejército de piedras y palos. ¡Qué vergüenza! Y con la cabeza inclinada, una nación sufrida acompañó a su última morada a los héroes caídos ante el altar de la patria. En medio del más expresivo y majestuoso silencio, que fue como un juramento sagrado. El grito de libertad y soberanía del 9 de enero ha cambiado para siempre el destino de la nación, y jamás se olvidarán las páginas de gloria y dolor
que con la tinta indeleble de su sangre escribieron los mártires de Panamá. Apresuradamente llegaron los enviados personales del presidente norteamericano, Thomas Mann y Cyrus Vance, este último el actual secretario de Estado americano, en una misión imposible, ya que la posición del gobierno de Panamá era inalterable y firme. Desde el momento que el presidente Chiari había citado a las 11 de la noche del 9 de enero al cuerpo diplomático para informarles que Panamá había roto sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Con asombro y conmoción estudiaron los diplomáticos las fotos de la injustificable agresión. Tan pronto se conoció la noticia del rompimiento de las relaciones con los Estados Unidos, el pueblo, en un gesto de unidad y civismo sin parangón, comenzó a llegar a la presidencia, identificándose con la recia medida tomada por el mandatario. De día y de noche, miles de ciudadanos rodearon el palacio con estoica serenidad, y el flujo de los grupos y delegaciones que se acercaron al presidente para brindarle su irrestricto respaldo, sin falso alarde de patriotería, sino hondamente afectados por los trágicos eventos, fue la más rotunda manifestación de un pueblo que gritaba: ¡basta de abusos! ¡Basta de atropellos! La llamada Comisión de Paz de la OEA no tardó en llegar a Panamá y fue recibida por el presidente Chiari en audiencia protocolar, antes de iniciarse las investigaciones formales. Fue precisamente en este instante que los estudiantes del Instituto Nacional llevaron a la presidencia el pabellón del Nido de Águilas, infamemente destrozado frente a la Escuela Soneíta de Balboa. Periodistas, camarógrafos, reporteros y columnistas de todo el continente, acompañando a los embajadores de la OEA, llegaron de inmediato a Panamá. Se resistieron a creer que se trataba efectivamente de una intervención armada en nuestro medio. Trataron de descubrir alguna siniestra conspiración comunista, pero tuvieron que cambiar su enfoque cuando los más destacados ejecutivos de empresas, abogados, banqueros y profesionales dijeron a la prensa internacional: olviden lo de los comunistas. Los únicos extremistas estaban al otro lado de la avenida 4 de Julio, porque de este lado luchó un pueblo perfectamente unido en la defensa de su identidad soberana y en su rebelión contra la tiranía del más fuerte. Y entonces, el 14 de febrero, se detuvo Panamá, en elocuente demostración de inquebrantable unión nacional. La intensidad de los sentimientos del pueblo se reflejó en el recibimiento que se dio al licenciado Miguel Moreno a su regreso de la OEA, donde su brillante "Yo acuso" había captado la imaginación popular. Las vistas hablan por sí solas. Cuatro meses más tarde, se reanudaron las relaciones en un ambiente de apatía y dudas, y ni la visita de cortesía al negociador licenciado Jorge Illueca logró sobrevenir la fría reacción popular. La herida de enero había sido demasiado profunda. En acto sin precedente y lleno de emoción, entregó don Roberto F. Chiari, el 1 de octubre de 1964, las llaves del Palacio de las Garzas al recién instalado presidente Robles, quien a su vez dio inmediatamente posesión a su gabinete. Las nuevas figuras al frente de las negociaciones siguieron básicamente la línea trazada por el gobierno anterior, rechazando cualquier intento de revisión, exigiendo un tratado totalmente nuevo. Les tomó indudablemente de sorpresa cuando, solo 2 meses y medio más tarde, el presidente Robles pudo anunciar: panameños, hoy, 18 de diciembre de 1964, es un día histórico para nuestra nación. Acabo de recibir información en el sentido de que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
señor Lyndon B. Johnson acepta negociar un tratado enteramente nuevo que reemplazará el tratado de 1903 con sus enmiendas, la abrogación del tratado de 1903, el reconocimiento expreso de nuestra soberanía en la zona del canal y la abolición de la perpetuidad son tres demandas fundamentales de la nación panameña por las cuales han venido luchando sus hijos en 5 generaciones. No debe confundirse este anuncio con la ya célebre declaración conjunta Robles-Johnson 9 meses más tarde, el 24 de septiembre de 1965. Los acuerdos generales alcanzados son los siguientes. El tratado de 1903 será abrogado. Y mientras el presidente Robles informa a la nación, habla en Washington el presidente Johnson, siendo esta la primera vez que un presidente de los Estados Unidos acepta sin rodeos y públicamente las condiciones para las cuales Panamá había luchado tanto tiempo. Tengo hoy una declaración de especial importancia en relación con el progreso de las negociaciones del tratado con Panamá. Las materias de acuerdo son las siguientes. 1. El tratado de 1903 será abrogado. El nuevo tratado reconocerá de manera efectiva la soberanía de Panamá sobre el territorio de la actual zona del canal. 3. El nuevo tratado expirará en una fecha determinada o en la fecha de apertura del canal a nivel, cualquiera que sea la que ocurra antes. Será objetivo primordial del nuevo tratado el de proveer a una apropiada integración política, económica y social del territorio que se usa para el funcionamiento del canal con el resto de la República de Panamá. Es lógico que en estos momentos reinara el optimismo en Panamá, pero no era hora aún para jubileos y nadie lo sabía mejor que los mismos gestores de las negociaciones. Las sesiones del Consejo de Relaciones Exteriores eran cada vez más frecuentes y más largas, a medida que se multiplicaron los problemas. Es justo reconocer el valioso aporte de todos quienes laboraron sin distinción de partido o de política, interesados solo en formular el mejor tratado posible. Una de las más inquietantes incógnitas de aquellos días fue la posibilidad del cierre del actual canal y su reemplazo por un canal a nivel en alguna otra parte del istmo. La ruta Sassartí-Mortí parecía la más factible y su exploración se había encomendado a una comisión conjunta panameño-norteamericana. La extensión de la trocha a través de la selva darienita y la profusión del equipo científico en los principales campamentos era índice de la magnitud del proyecto. El coronel Sutton, por los americanos, y el doctor Quirós Guardia, por Panamá, eran los dirigentes de la comisión, quienes atendieron con ejemplar franqueza a la prensa en lo que en aquellos días, repetimos, fue uno de los más importantes aspectos de las negociaciones, ya que de él parecía depender el futuro económico del país. Mientras tanto, en Punta del Este, Uruguay, Panamá planteó ante la reunión de los mandatarios de todo el continente, y por qué no decirlo, también ante la opinión pública del hemisferio, que no puede haber una verdadera integración de las Américas sin un pronto y positivo reconocimiento de los inalienables derechos panameños de soberano territorial del área del canal. Reconocimiento que está encontrando otra vez serios obstáculos, no obstante del expresado deseo del presidente Johnson de un tratado sobre estas bases. Más tarde, durante las reuniones de los principales personeros de las negociaciones con la Comisión Legislativa Permanente, salió a relucir lo difícil que era discutir tan importante tema en vísperas de una campaña política. Máxime que se notaba ya un decisivo cambio en la opinión pública que rechazaba la tradicional tesis: este es el mejor tratado posible en estos momentos. Historia es lo que pasó y no lo que pudo haber pasado.
Panamá había llegado al fin de una era y el rechazo del proyecto de tratado era la lógica expresión de un pueblo que había decidido gobernar a plenitud su propio destino. El mundo ha cambiado radicalmente desde la época de la construcción del canal, indudablemente una heroica hazaña en su tiempo, pero los americanos aún en estos tiempos de los jets, de las computadoras y las comunicaciones por satélite, insisten en que solo ellos pueden operarlo y defenderlo. Sin embargo, operar el canal no es cosa de otro mundo, y ni las caducas cercas policíacas, ni siquiera los Marines asustan ya. Los tiempos han cambiado. Fue un momento de patriótica emoción que señaló la era revolucionaria cuando se dio fin el 22 de agosto de 1970 a la ocupación de la base de Río Hato por el ejército norteamericano, 23 años después de la heroica gesta de los estudiantes. Y entonces, el líder de la revolución, general Omar Torrijos Herrera, izó el pabellón nacional sobre Río Hato. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Durante el 25º aniversario del rechazo de las bases, los estudiantes y la Guardia Nacional ya no estaban en bandos opuestos. Ahora bien, el gobierno revolucionario sabía muy bien que para liberarse del yugo colonial en la zona del canal no bastaba tener la razón y la justicia. Se necesitaban aliados. Como primer paso en este delicado proceso, se presentó el presidente Lacass el 20 de octubre de 1970 ante las Naciones Unidas, el primer mandatario panameño que ocupaba tan augusta tribuna. Vengo a depositar el abrazo sincero y cordial de una nación amiga que solo desea un mundo libre, donde es insensata toda lucha, donde la decisión la impone la fuerza y no la justicia ni el derecho. Cinco días más tarde, el 25 de octubre, llegó el presidente Lacass a la Casa Blanca, haciendo su entrada por el vestíbulo reservado generalmente para el presidente y su familia. Es recibido por el jefe de protocolo, altos funcionarios del Estado y el embajador americano en Panamá. La reunión de los presidentes Lacass y Nixon, que duró más de una hora, se llevó a cabo en el ambiente privado de la terraza. Fue aquí que el presidente Nixon aseguró a Panamá un aumento sustancial en la cuota azucarera que permite una vigorosa expansión de esta actividad agroindustrial programada por el gobierno. Por otra parte, el presidente Lacass explicó que era fundamental para el gobierno revolucionario llegar a un acuerdo digno y justo sobre la zona del canal, expresando el presidente Nixon su disposición de negociar a corto plazo un nuevo tratado con Panamá. Esto fue en 1970. Un año más tarde, se dio una cálida bienvenida al presidente Lacass a su regreso de otra misión de alto nivel. En esta ocasión, había logrado el respaldo para la causa panameña de varios países europeos, a quienes él habló con su característica franqueza, considerando que esta es la mejor diplomacia, en vista de que Panamá le asiste la razón y la justicia. Hablar sin ambajes y con honradez, en todos los niveles, determina también el diálogo entre el gobierno revolucionario y el pueblo. Esto se pudo comprobar claramente cuando los negociadores iniciaron sus consultas populares en torno a un nuevo tratado en presencia del mismo embajador norteamericano, poniendo de manifiesto así que Panamá no tiene nada que esconder, no actúa motivados por el odio, sino en defensa de sus legítimos derechos soberanos, sin los viejos sofismas políticos y el furtivo misterio del ayer. Panamá comenzó a vivir una nueva época y los métodos del pasado ya no tenían vigencia.
Pero no fue sino durante la visita del presidente Lacasse a México en noviembre de 1971 que se pudo palpar el extraordinario caudal de apoyo y amistad que existía fuera de nuestras fronteras para la revolución y su lucha reivindicadora. El gobierno y el pueblo de México expresaron su simpatía y respaldo en forma inconfundible, diciendo el presidente Echevarría: no debe sorprender que México sabe valorar la lucha de un pueblo por su soberanía y dignidad nacional. Los periódicos dijeron: es una vergüenza para el continente la presencia de los americanos en Panamá. Y a la hora de salir, en marcado contraste con el estricto y rígido ceremonial del primer día, prevaleció más bien un ambiente de nostalgia, cuando rodeados por muchos cientos de personas, los dos presidentes se dieron su último abrazo en una sincera despedida de amigos. Por su parte, el general Torrijos sabía muy bien que no se podía ganar la batalla reivindicadora sin el decidido apoyo del pueblo. Viajando, pregonando, dialogando para eliminar el caciquismo criollo que explotaba el hombre y para devolver a la población la confianza y el ánimo que la política y los políticos habían dejado bastante maltrechos, era parte fundamental de su programa de reactivar el país. Uno de los más extraordinarios fenómenos era la afinidad entre la juventud y el general. Aquí no hay protocolo, ni temor, ni timidez, porque Omar es el amigo. Y efectivamente, para ellos trabaja y lucha. Para ellos revolucionó el sistema escolar, dotando hasta las escuelas primarias de la ciudad y del campo con el más moderno equipo. La alfabetización masiva, que permite a miles librarse del yugo de que los mantenía en la ignorancia, era parte del programa de dignificar a todos los panameños. Programa que tuvo un eco inmediato en la juventud universitaria, quienes utilizando las armas del saber salieron a los campos a servir y a forjar la unión patriótica nacional que Panamá necesitaba. Y entonces llegó el 11 de octubre de 1971, esa formidable cita con el destino en la Plaza 5 de Mayo que brindó a Panamá la oportunidad de expresar su decisiva aprobación al gobierno en su lucha por los derechos soberanos en la zona del canal. El pueblo expresó así su masivo respaldo a la gestión del presidente Lacasse y del general Torrijos, quienes luchan sin cesar por el libre ejercicio de la soberanía, el respeto y la justicia como fórmula de convivencia. Queremos hablar también, señores, de un problema que está en el alma de todos nosotros, que es el problema de nuestras relaciones con la zona del canal. Problema sentimental, esencialmente sentimental. Que digan los embajadores de las repúblicas amigas que aquí están presentes, que digan los periodistas que aquí están presentes, ¿qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón? Que lo digan. Y al decirlo, yo quiero que ellos lo miren. Al decirlo, yo sé, señores, yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Lo sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que nos digan aquí los corresponsales extranjeros, ¿qué pueblo de América o qué pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador? ¿Gobernador de qué?
No basta ser soberano, también hay que demostrarlo, no con palabras emotivas, sino con la capacidad de cumplimiento, ya que es indeclinable responsabilidad de toda nación soberana garantizar su integridad territorial. El gobierno revolucionario comenzó de inmediato a reestructurar la Guardia Nacional, cuyas unidades se distinguen hoy por su alto profesionalismo. Distan mucho del cuerpo policivo de ayer. Son soldados, listos para asumir las lógicas y legítimas obligaciones como brazo armado del Estado, cuya gallarda proclama de soberanía total refleja la renaciente conciencia patriótica inspirada por la revolución. La nueva Guardia Nacional, auténtico ejército del pueblo panameño, está dispuesta por tierra, aire y mar a defender las fronteras, el espacio aéreo y las largas costas bañadas por los dos mares. Fue un momento que señalaba un cambio radical para Panamá, cuando el primer contingente del Batallón Panamá salió para el Medio Oriente como parte del Ejército de Paz de las Naciones Unidas. Una participación de Panamá en tan delicada misión militar habría sido imposible hace pocos años, pero los tiempos han cambiado y la gallardía, disciplina y arrojo de la tropa se ganó el respeto de los militares, a la vez que el mundo entero fue puesto sobre aviso que Panamá está preparada y dispuesta a asumir su parte en la defensa de su propio canal. El sueño de Simón Bolívar hace siglo y medio se plasmó en imponente realidad cuando representantes de 47 naciones, ministros de Relaciones Exteriores, enviados especiales, delegados permanentes y embajadores ante las Naciones Unidas se reunieron en el Palacio de las Garzas para presentar sus respetos al presidente Lacasse y al gobierno nacional, anfitrión de la histórica sesión del poderoso Consejo de Seguridad de la ONU que, a iniciativa de Panamá, se reunía por primera vez en una nación latinoamericana. Más de 200 periodistas, camarógrafos y reporteros internacionales se habían congregado aquí para cubrir los pormenores de la trascendental reunión. Imponente y majestuoso, el anfiteatro del Palacio Justo Arosemena luce cual ágora moderna cuando a las 10:44 de la mañana del 15 de marzo del 73 se inician las sesiones bajo la presidencia del embajador permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, licenciado Aquilino Boy. Declaro abierta la sesión 1695 del Consejo de Seguridad. Acompañado por su digna esposa y altos funcionarios del gobierno nacional, llega el general Torrijos para exponer ante este augusto foro la posición de Panamá, que representa no solo las aspiraciones panameñas, sino señala también el despertar de América Latina. Vengo a hablarles a nombre de un pueblo que no se alimenta con odio y que la sencillez de su corazón lo ha hecho perdonar ofensas y enrumbar su destino hacia la consecución de su propia identidad. Me asombro, señores, cuando veo que cierto grupo de naciones se escandalizan porque los pueblos reclaman el derecho a explotar sus recursos naturales, porque este es un derecho inherente de cada país.
como inherente es el derecho de Panamá a explotar su posición geográfica en beneficio de su propio desarrollo. Se nos hace muy difícil comprender cómo un país que se ha caracterizado por no ser colonialista insiste en mantener una colonia en el corazón de nuestra patria. Para ese pueblo esto debe ser una ofensa, porque ellos fueron colonia y sintieron lo denigrante que es serlo y lucharon heroicamente por su libertad. Por último, como un mensaje muy especial que me ha pedido la ciudadanía, queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Muchas gracias. Y se produjo entonces un fenómeno inesperado, cuando 46 de las 47 naciones vocearon su decidido respaldo a Panamá en sus justas reclamaciones. Terminado el histórico debate acerca de las reclamaciones por la soberanía panameña sobre la zona del canal, el canciller Tak abrió a votación el discutido proyecto de resolución. El resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Nunca ha sido más fuerte, más indeclinable la posición panameña, que recibió el desinteresado respaldo de los países que aparecen en este mapa de la amistad y de la dignidad. Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo a la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos. Muchas gracias. Bien. Con la llegada a mediados de 1973 del nuevo negociador norteamericano Ellsworth Bunker, comenzó un nuevo capítulo en las negociaciones. Desde el primer momento se sintió un marcado mejoramiento en las relaciones entre los diplomáticos panameños y norteamericanos, gracias en buena parte al formidable respaldo que Panamá había recibido en la reunión del Consejo de Seguridad en marzo último. El ambiente parecía aún más favorable cuando durante la visita del secretario de Estado Henry Kissinger a Panamá se firmó el 7 de febrero de 1974 la Declaración de Principios Tak-Kissinger, en la cual los Estados Unidos aceptaron, según el artículo 4, que el territorio panameño en el cual se haya situado el canal será devuelto a la jurisdicción de Panamá. Los que han tenido hasta entonces la responsabilidad directa de la defensa de los intereses y legítimas aspiraciones nacionales habían trabajado con buen tino, mucho tacto y una buena dosis de éxito, aunque saben que hay grupos influyentes en los Estados Unidos que se oponen rotundamente a cualquier cambio, llegando hasta el extremo de inventar que los Estados Unidos habían comprado la zona del canal. Pero el general Torrijos y el secretario de Estado Kissinger no parecían muy impresionados y se despiden con la confianza de los que saben que pueden vencer los obstáculos. Así, no era de sorprenderse que el general aprovechara toda oportunidad para reforzar la posición de Panamá internacionalmente.
Lima se vistió de gala el 9 de diciembre de 1974 por motivo de la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. En solemne y vibrante ceremonia, los mandatarios del Perú, Bolivia, Panamá y Venezuela, y los representantes de Colombia, Argentina, Ecuador y Chile, suscribieron la declaración que es formal compromiso de fortalecer la unidad de nuestros pueblos, de eliminar todo vestigio de colonialismo y de hacer de nuestras naciones patrias de libertad y justicia. Terminada su visita de 5 días, y hondamente satisfecho por la nueva demostración de solidaridad con la causa panameña, el general Torrijos llega al aeropuerto Jorge Chávez, donde lo despide el general Mercado Jarrín, luego de rendirle los honores militares cónsono con su investidura. Y así se cumple otra jornada reivindicadora. De aquí sale el general Torrijos a la segunda de las grandes reuniones iberoamericanas en Puerto Ordaz, Venezuela, donde es recibido por el presidente Carlos Andrés Pérez, quien había invitado a los mandatarios de los países centroamericanos y Panamá, consciente de que el imperativo de la hora impone la unidad latinoamericana. El presidente Pérez dijo: no estamos ofreciendo dádivas, ni regalos, ni ayudas. Estamos buscando un nuevo orden económico justo y equitativo. Comprendemos que no puede haber liberación política sin liberación económica. En su intervención, el general Omar Torrijos dijo: por primera vez se habla alto y claro, y se mencionan los problemas por sus propios nombres. Ojalá que el ejemplo de Venezuela sea contagioso para que podamos poner en marcha los planes que han de rescatar nuestras economías. Y entonces se firma el 14 de diciembre la Declaración de Guyana, la segunda de las 3 históricas proclamas latinoamericanas en pocos meses que hacen suya la lucha panameña por el canal, a la vez que representan un solemne compromiso de los países signatarios de defender mutuamente la paz, la justicia y el bienestar económico de la región. Y finalmente, la cita en Panamá de los gobernantes de Venezuela, Costa Rica, Colombia y Panamá. La isla Contadora fue escenario de las reuniones de trabajo que se realizaron en un ambiente estrictamente privado y confidencial. No fue sino hasta las 4:15 de la tarde que los mandatarios terminaron sus deliberaciones y el general Torrijos, acompañado por los presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela, ofreció a la prensa nacional e internacional una amplia y expresiva conferencia de prensa al aire libre. Las relaciones con los países fronterizos están siendo consideradas en esta reunión, porque requieren un tratamiento especial, consideraciones especiales en todo lo que respecta a la actividad de la vida del país. Y estamos también conscientes de que cuando estemos en pleno disfrute de nuestra propiedad y nuestra soberanía sobre el canal, no podemos tomar medidas que no sean consultadas con los usuarios del canal. Primeramente por lo que Panamá está recobrando su soberanía en la misma proporción a que los pueblos del mundo le están dando su apoyo. ¿Cuáles son los adelantos o los logros obtenidos hasta ahora para este tratado? El logro más grande, más significativo, no son unos kilómetros más, unos kilómetros menos, unos millones más, unos millones menos. El logro más grande es haber convertido una religión nacional en una religión de América. Les puedo asegurar que estas generaciones que vienen van a ver un canal panameño sin tropas extranjeras en el istmo. Muchas gracias. A las 8:30 de la mañana, y después de haber aprobado el texto de la Declaración de Panamá, los gobernantes de Costa Rica, Colombia y Venezuela llegan al Palacio Presidencial para salir junto con el presidente Lacas y el general Torrijos en simbólica romería hasta la Plaza Bolívar para rendir tributo a la memoria del insigne americano cuyo ejemplo y visión inspiró a los autores de la Declaración de Panamá. Y mientras los máximos dirigentes de las 4 naciones aquí reunidos se dirigen hacia el Salón Bolívar, sede del Congreso Anfictiónico de 1826, no podemos menos que asombrarnos frente a la evidente mejoría de la posición negociadora de Panamá, resultado directo
de la inspirada acción diplomática desarrollada por el general Torrijos, cuya brillante estrategia, después de haber elevado la causa panameña al Consejo de Seguridad, logró ahora la conversión de la lucha reivindicadora de Panamá en una lucha latinoamericana. Aquí en el Palacio Justo Arosemena, en este mismo salón donde después de largas deliberaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se había escuchado el veto de John F. Scali, aquí mismo, donde se firmó no hace mucho la declaración bilateral Taft-Kissinger, se suscribe el 24 de marzo de 1975 la Declaración de Panamá, la tercera de las históricas proclamas latinoamericanas en menos de 4 meses, y que en parte reza: los presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela expresan su honda preocupación por la lentitud con que vienen desarrollándose, después de 11 años de iniciadas, las negociaciones entre Panamá y los Estados Unidos para concertar un nuevo tratado sobre el canal. Destacan, asimismo, las excesivas trabas que todavía se interponen en el arreglo del problema canalero, una cuestión que América Latina mira como propia y cree de urgente solución. Con emoción patriótica se escuchaba a los distinguidos mandatarios. Dijo el presidente Michelsen de Colombia: yo creo que ha llegado el momento de que la formulación de una política para las relaciones entre nuestro vecino del norte y la América Latina la hagamos nosotros, y que con el acto de hoy podamos afirmar que hemos entrado en la era de las responsabilidades conjuntas. Para nosotros es mucho más satisfactorio y honroso tener beneficios otorgados por una República de Panamá autónoma y soberana que recibirlos de manos de una potencia extranjera sobre todo este territorio que es entera e integralmente panameño. El panameño siente que ya no está solo. Tiene la palabra el presidente Oduber de Costa Rica. La lucha del pueblo panameño por obtener la plena jurisdicción sobre su territorio es una lucha del pueblo de Costa Rica, que dice: lo que Panamá decida, Costa Rica apoya. Y que sepan siempre, siempre en Panamá, que toda América Latina está con ustedes. Emocionado, escucha todo Panamá. Y ahora el presidente Pérez de Venezuela. Hemos venido a tender mano cordial al gobierno y al pueblo panameño y a decir con nuestra voz que la América Latina toda está al lado de Panamá, reclamando a coro la reivindicación fundamental para la propia dignidad de su patria. Una vez más, somos el escenario de un gran acontecimiento que demuestra que no hay situación colonial que dure 100 años ni latinoamericano que la resista. Quisiera que a nombre de este pueblo consciente, valiente, que a nombre de este pueblo nos paremos y le demos un aplauso a los mandatarios visitantes. La religión de Panamá se convirtió en religión de América. Lejos de darse por satisfecho, porque en esta lucha que es la lucha de David contra Goliat, Panamá necesita todo el respaldo posible, el general Torrijos continúa su visionaria cruzada de divulgación,
sin aminorar el acelerado ritmo de sus viajes. Acompañado por un grupo de excelentes colaboradores, quienes con abnegación, presionados siempre por el tiempo y trabajando muchas veces en condiciones adversas, logran preparar los documentos que reflejan fielmente lo acordado por los mandatarios y que, como esta declaración de Guayaquil, aumentan el respaldo a la causa de Panamá. Torrijos es siempre noticia y es rodeado a cada paso por la prensa internacional, porque habla con una sinceridad y franqueza raras veces vista en un jefe de gobierno. Siempre está accesible para los periodistas, porque sabe que es a través de ellos que se conoce hoy día en el mundo entero la justicia de la lucha reivindicadora de Panamá. El número de visitas del más alto nivel, como aquí con el presidente Banzer de Bolivia, es extraordinario, pero así son también los resultados. Su calendario de viajes es impresionante, porque sabe que se acerca la hora cero. Panamá no está motivada por el odio. Sencillamente busca una solución digna y justa a sus reclamos en la mesa de las negociaciones. Pero no hay que olvidar que la paciencia tiene límites. Una de las más controvertidas visitas fue indudablemente su viaje a Cuba, aunque a nadie debería haber sorprendido este paso, ya que una de las más frecuentes citas del general es ni con la izquierda ni con la derecha, con ambas manos. La recepción fue algo impresionante aún para Cuba. Oiga, es duro, le digo, es duro ver una bandera extranjera en el propio corazón del país, duro. Y hemos comenzado un proceso que le va a garantizar a las futuras generaciones esa quinta frontera. Que miren este caso, Panamá limita al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al oeste con Costa Rica, al este con Colombia y en el centro con los gringos. ¿Habrá visto? ¿Qué situación es? Comenzamos entonces un proceso de liberación. No estamos negociando. La negociación es parte de un proceso de liberación. Que si no resulta por liberación, yo no le voy a dejar a las futuras generaciones un país ocupado. Entonces tendremos que ir a la lucha de liberación. Algunos meses más tarde, recibió el presidente Lacasse a los más destacados jerarcas de la Iglesia Católica de Sur y Norteamérica, quienes expresaron en forma unánime que, moralmente, la justicia de la posición panameña acerca del canal y de la zona no admite discusión. Panamá tiene de su parte la fuerza insustituible de la razón. La triste historia del canal se hace aún más agobiante cuando se contempla el hecho de haber sido tomado como tema de campaña electoral. Otra de las grandes figuras políticas del mundo actual que visitó Panamá en 1976 fue el mariscal Tito de Yugoslavia. Por su sincero apoyo, sabios consejos y su desinteresado respaldo, el ilustre arquitecto del llamado Tercer Mundo es recordado con especial agradecimiento por todos los panameños. Quizás ahora se comprende por qué los principales personeros de Panamá llevan personalmente el mensaje de un pueblo que pide justicia a los países amigos. Así lo vemos de sencillas reuniones de amigo a amigo a recepciones oficiales con todo el vistoso despliegue protocolar, de encuentros espontáneos con la prensa mundial, a conversaciones íntimas
como aquí con el presidente de Bolivia. De improvisados diálogos con los estudiantes de la Universidad de Heredia, Costa Rica, a altas horas de la noche, a lujosas recepciones de gala, como la del presidente Mikkelsen de Colombia en Santa Marta. O en una sencilla visita a una escuela, el tema es siempre el mismo: Panamá y su lucha. Así no es de sorprenderse que el pueblo aprovecha cada oportunidad, como por ejemplo el 8º aniversario de la Revolución, el 11 de octubre pasado, para expresar su respaldo total al gobierno en su gestión negociadora. Es un pueblo hidalgo, porque ni siquiera después de los largos años de discriminación económica y social, después de 7 solemnes promesas presidenciales 7 veces incumplidas, después de enervantes frustraciones, luchas y muertos, después de los graves peligros vividos debido a la beligerancia del canal y su ya famosa neutralidad del embudo, siente ese pueblo odio. Solo reclama lo que es justamente suyo. Es una manifestación de trascendental importancia que refleja la monolítica unión de todo Panamá, que con radiante optimismo se enfrenta a su destino. Este pueblo se agiganta ante las situaciones, ante las grandes situaciones, y este pueblo no tiene vocación de enanizarse. Este pueblo sabe darle respuesta a sus problemas, tiene fe en su gobierno y el gobierno tiene fe en ustedes. Momentos antes, el presidente Lacasse había presentado su mensaje durante la solemne inauguración de la 5ª reunión anual de los 505 representantes de corregimientos, diciendo con patriótica emoción: La libertad, señores, no la regalan, se lucha hasta obtenerla. Nuestra política diplomática de hoy es la mejor moneda panameña. Hoy nos conoce el mundo, ya sabe quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que queremos. De esta manera no puede haber en nuestras almas lugar para la duda, porque desde hoy hasta la hora decisiva solo un resultado nos espera: el triunfo. Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una bandera, una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Muchas gracias. Me han dicho líderes estudiantiles y hombres que quieren a su patria: Omar, tenemos fe en las negociaciones, tenemos fe en tu espíritu de patriotismo.
We are here to participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. But the treaties do more than that. They mark the commitment of the United States to the belief that fairness and not force should lie at the heart of our dealings with the nations of the world. Estimado señor presidente Carter, hay dos clases de verdades, la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días, porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia, y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto este que, de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. Les manifiesto que es un triunfo que me llena de orgullo, porque cambiar el término perpetuidad por 23 años constituye un triunfo de esta generación. Les manifiesto que estoy orgulloso del equipo de negociación, porque le pusieron fecha de cumpleaños a la perpetuidad, que dicha en otra forma significa la eternidad más uno. Este triunfo que hoy vengo a exponerles a ustedes aquí, un triunfo que surge del más grande convencimiento de que hemos triunfado. Un triunfo que surge del convencimiento de que el país cogerá otro rumbo. Y un triunfo que surge del convencimiento de que si no es porque organizamos políticamente al país y le damos representación auténtica a este pueblo en los destinos, en los manejos de sus destinos, ningún gobierno, ni ningún líder, por más líder que fuera, por mejor conductor que fuera, hubiese podido presentar ante la faz de la nación un tratado que lo más importante que conlleva es que le pone fecha de cumpleaños a la erradicación de cada una de las estacas colonialistas que actualmente están presentes.